¿Se imagina usted llegar a un restaurante y que la mesa esté sin el salero ahí presente? Bueno, justamente a eso apunta una iniciativa anunciada por un grupo de parlamentarios oficialistas, quienes pretenden reducir el consumo de ese alimento entre los chilenos, prohibiendo precisamente que esté en la mesa aquel salero. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta promedio en nuestro país es de 12 gramos al día, más del doble de lo recomendado por esa entidad. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña aquí en Mañana en Directo uno de los promotores de este proyecto, también miembro de la Comisión de Salud, el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? También a quienes nos ven en CNN. Diputado, antes de entrar en las implicancias prácticas y legales incluso que puede tener esta prohibición o esta recomendación de sacar el salero, me gustaría que nos contara como el origen de esta ley. ¿Alguien, usted o el diputado Farcas viajaron a algún país en que se implemente y ahí lo conocieron? ¿Cómo se les ocurrió? A ver, como tú dijiste, Paola, aquí no estamos ni descubriendo la rueda ni inventando la pólvora. Efectivamente, esto es una medida que ya ha sido implementada en varios países del continente y en otros. En Uruguay esto ya es ley de la República. En Argentina efectivamente se está legislando respecto del tema. Acaban de celebrar un convenio, y aquí también la voluntariedad importante en el DF en México, con los dueños de restaurantes para retirar de la mesa justamente los saleros. En Inglaterra efectivamente ya existe igual medida, y también decir que aquí hay una recomendación técnica de la Organización Mundial de la Salud, en el cual obviamente alerta de los riesgos de la sal, por todos conocidos, el tema de la hipertensión. En Chile tenemos cerca de 3.600.000 chilenos que en distintos niveles y categorías sufren los efectos de esta enfermedad, que finalmente derivan en enfermedades cardíacas, como un infarto del miocardio en este caso, u otras. Y como usted bien dijo, Paola, que tenemos el doble de ingesta que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Y de esa perspectiva se recomienda, por ejemplo, bajar la sal en el pan, cosa que ya se está haciendo en Chile en acuerdo con la industria panadera. Fechipan, año a año bajamos los índices a la hora de preparar este alimento, y lo mismo se recomienda respecto de los saleros a la hora de centros de comida preparada como son los restaurantes. La pregunta es si es que esto se recomienda o la idea del proyecto de ley es prohibir por ley los saleros en la mesa. A ver, decir dos elementos. Uno, esta norma, tal como la estamos construyendo, y tenemos aquí el proyecto de ley, es restringir el uso del salero. Yo mismo, y aquí tal vez muchos que me están viendo pueden empatizar con lo que ocurre de manera inconsciente, solamente por el hecho de tener el salero a nuestra disposición, sin probar la comida, en el cual reflejo autónoma, y hoy la respuesta a Paola, le echamos sal sin probar la comida. Y aquí lo que se quiere es sacarla de la mesa, y que en este caso más consciente, reflexivo, uno pueda pedirla efectivamente. Entonces, al mesero. En concreto, diputado, lo que se quiere prohibir por ley es que uno llegue a una mesa, así como está el tenedor, el cuchillo, la servilleta, que no esté el salero. Exactamente. Y solo puede existir el salero en la mesa a requerimiento del público. A requerimiento expreso, y por eso hablamos de restricción más que de prohibición. Pero prohibición Así de que es. esté puesto por defecto. Sí, sí. ¿Y cómo se podría implementar? Después le pregunto sobre temas de fondo, pero ¿cómo se podría fiscalizar? Una cosa así, porque hay que hacer una ley para que una ley tenga algún sentido, digamos, y no sea una mera recomendación. Claro. Tiene que poder fiscalizarse, implementarse, y además me gustaría saber cuáles son los castigos asociados al incumplimiento de esta conducta. A ver, decir que Chile no es el califato del ISIS ni nada por el contrario, sino que entendemos que aquí se requiere también mucha autorregulación, y quiero decirlo que en los países donde ha funcionado ha habido mucho acuerdo con la industria. Por ejemplo, a mí me encantaría, y lo vamos a hacer, tener una reunión con Achiga, que es la asociación que reúne en este caso a los dueños de restaurante, para incluso hacer como ocurrió en México, que finalmente esta norma fue un gran acuerdo en este caso de las autoridades de salud con los dueños de restaurante. Hace años también era impensable retirar el cenicero, en este caso, de las mesas. Finalmente fue posible, claro, porque hubo una ley, pero porque también se generó una cultura respecto de los clientes, los consumidores, de los efectos nocivos del tabaco, y porque esta conducta efectivamente marcaba o hacía la diferencia justamente en cambiar hábitos. Lo que estamos haciendo acá, diputado, con el pequeño agregado de que el cenicero en su mesa me molesta a mí en la mía. En cambio, el salero en su mesa, a mí francamente me da igual. Pero también tuvimos, recordemos la segunda etapa de la ley, lugares reservados específicamente para
gente que fumaba, y finalmente esa norma también cambió y hoy día hay 100% zonas libres. Sí, claro. En ese sentido, entonces las normas van cambiando, y desde esa perspectiva quiero decirlo que en general en otros países ha habido mucha colaboración de la industria para este tipo de medidas. Usted me va a decir, pero parece una medida parche, finalmente, parece una medida absolutamente trivial cuando se pueden hacer políticas de fondo, quizás como para mejorar el asunto. O le pregunto, por ejemplo, ¿por qué no sacamos también el azúcar de las cafeterías y el aceite también por el tema de los triglicéridos? No sé, o sea, uno podría empezar a hacer a morir de inanición. Muchas cosas, claro. Y al final nos vamos a terminar tomando un vaso de agua en un restaurante, pues, diputado. No, a ver, yo quiero decir lo siguiente. Primero, con respecto a lo que usted señala de que obviamente este solo proyecto o idea no va a hacer la diferencia, cuál mandrá que el mago para cambiar nuestros niveles de hipertensión arterial o el consumo, la ingesta que duplica, en este caso la recomendación de Naciones Unidas, pero lo que sí se ha señalado es que una batería, en este caso, de acciones hace efectivamente la diferencia, y una de estas es la que hoy día estamos proponiendo. Segundo, diputado, perdón. Doña Paola. Sí, ¿sabe qué pasa? Que a todos nos hace sentido comer mucha sal hace mal, y usted tiene toda la razón, y el índice que estamos comiendo el doble, y el infarto al miocardio, todo lo que usted quiera. Si lo que a mí me hace ruido es que esto se haga por ley. Si usted me dice que tiene una moción con el diputado Farcas para hacer campaña de concientización, para hacer un acuerdo de caballeros con la chica, todo eso yo se lo aplaudo. Pero que sea por ley, a mí me hace un ruido inconmensurable. Y lo otro que le quería reiterar es la pregunta sobre cuáles son las penas asociadas a la infracción. Muy bien. Lo primero es decir que con el diputado Farcas tenemos varios proyectos en el mismo sentido. Y aquí Google en gran delator acabamos de presentar proyectos respecto a la restricción de las bebidas azucaradas y su publicidad dirigida a menores de edad. Y también hoy día tenemos instalada, junto al respaldo, una moción firmada por más de 52 parlamentarios a propósito de la reforma tributaria, una mesa de trabajo para abordar justamente esta batería de medidas, para no hablar solamente, Sebastián, de una medida de carácter aislada que yo concedo contigo no va a ser al final del día la diferencia. Y aquí tenemos todo el respaldo, a mi juicio, quienes más saben que por ejemplo, el Colegio de Nutricionistas, quien respalda efectivamente esta medida. Y segundo, como digo, más que la pena, son más bien sanciones de carácter económico, pero bajas a los dueños de los restaurantes, no tampoco a uno, porque desde esa perspectiva, digo, no importa más el cambio cultural. Y valga la redundancia, creemos que esta discusión ya la estamos instalando en la mesa los chilenos. Y aquí lo que vamos es, usted dijo que la sal es grave y todos estamos conscientes de aquello, pero lo que preocupa, y aquí hay recomendaciones técnicas, pautas técnicas de la CDC, que es un organismo técnico que depende de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, señala que un 50% de la sal que consumimos viene en la preparación del alimento, pero un 50% viene justamente en lo que se llama el aliño. En el aliño que hacemos, y allí hay un porcentaje de efecto reflejo, condicionado, automático, que es justamente donde apunta medidas de esta naturaleza. Diputado, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad regulatoria del Estado a través de las leyes para inhibir ciertas conductas? En algún momento vamos a llegar a que el Estado se meta dentro de la casa y nos diga que uno no puede tener el salero en la casa, o que no puede comer tanto aceite, qué sé yo, porque se va ampliando las facultades, van apareciendo cada vez más leyes, ya no se va a poder fumar ni siquiera en un parque, lo que me parece bastante atentatorio contra las libertades de las personas. ¿Cómo se va equilibrando aquella balanza que cada vez va más pesada hacia la regulación por sobre las libertades individuales? Y junto con eso, diputado, preguntarle en su calidad de abogado si es que esto no es inconstitucional, si yo en mi restaurante puedo poner soya, orégano, sal, azúcar a placer. Bueno, justamente mi respuesta va con la pregunta que usted hacía, porque algunos decían, ¿por qué no hay autorregulación? ¿Por qué no solo un reglamento? Porque se requiere la habilitación legal, justamente porque hay restricciones respecto de derechos que requieren habilitación de ley y... ¿Pero no es inconstitucional? No es inconstitucional, porque obviamente es una ley que restringe derechos, no los limita en la esencia, cuál es la restricción del artículo 19, número 20 de nuestra Constitución, pero sí requiere ley. ¿Qué pasa con la salsa de soya, diputado, que tiene una cantidad de glutamato monosódico que también es bastante peligrosa, consumida, por supuesto, en cantidades? Bueno, yo creo que también es un tema a considerar, pero me quedo básicamente con lo que son los alimentos, lo que es derechamente lo que es el sodio, con la recomendación técnica de Naciones Unidas. Y como decir, con respecto al tema de las restricciones, yo creo que una cosa va detrás
en este caso, de la otra. En el tema del tabaquismo, en este caso, algunos también señalaban normas en este sentido. Claro, los resultados no se ven de un día para otro, pero en el mediano y largo plazo sí. Hoy ya tenemos indicadores negativos. Por ejemplo, en materia de marihuana, y ha sido muy hablado y comentado también en los medios de comunicación, pero fíjese que en lo que se refiere al tabaquismo en menores de edad, estamos teniendo buenas cifras en la materia, vale decir, son batallas que estamos ganando como sociedad, y este tipo de restricciones al final del día que no son prohibitivas, como le digo, igual usted va a poder pedir en este caso el salero al mesero, exactamente, pero van bajando una verdadera pandemia, como decimos, que es la hipertensión, que lo que es la diabetes, obesidad mórbida, que son temas en este caso sanitarios en nuestro país. Última duda, la sal de mesa es cloruro de sodio, ¿qué pasa con el cloruro de potasio? Bueno, nosotros estamos justamente generando indicadores en la ley que lo hagan homólogos, de tal manera de que no se generen tampoco sucedáneos, y eso también está en el proyecto descrito. Como digo, ya está hecha la ley y ya nos pilló la trampa, tampoco vamos a no, porque como digo, en otros países también hubo efectos similares y también hubo restricciones. Mire, años atrás era impensable que la cajita feliz fuera en este caso prohibida, y hoy día tenemos conciencia de que es así. En otros países, por ejemplo, se discute, por ejemplo, por el exalcalde Bloomberg, hoy día el alcalde de Blasio, el gramaje de las bebidas colas con lo que se refiere a la obesidad infantil, principalmente, que ahí se disparó la tasa. Son discusiones que hay que darlas, vivimos en sociedad y al final del día, como digo, también vamos cambiando hábitos. Diputado, gracias por haber venido. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Paula.